Hola hermanos, Dios les bendiga en esta tarde, día viernes de oración. Qué bueno que nos están acompañando en este día y esperamos que este día podamos ser bendecidos con la palabra que Dios ha dado a nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica como el Señor quiere. Sé que es un tiempo difícil el cual estamos viviendo, no podemos estar en la casa del Señor, pero el tema que traigo hoy tiene que ver con esta situación. Entonces, sin antes, yo les invito, hermanos, que elevemos una oración para poder dar inicio a este servicio. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú en tu misericordia nos has guardado, Señor, a cada uno de nosotros, a cada familia de la iglesia Getsemaní, Señor. Sabemos que tu mano de poder está sobre nuestras vidas, Señor, y tú nos guardas, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos lejos de tu casa, Señor, podemos estar conectados contigo y a través de estas redes sociales, Señor, podemos estar conectados con la iglesia. Gracias, Padre Celestial, te pido que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor, y que esta venga a dar fruto a su tiempo, Señor, en nuestra vida, Señor, y que nosotros podamos dar testimonio de lo que tú nos has hablado, Señor, para poder compartir con las demás personas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toma tú el lugar y bendícenos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, voy a invitarle que abra su Biblia en la epístola a los Colosenses, segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 16 y 18. Y cuando usted lo tenga, puede ir a acompañarme en la lectura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16 y 18. Y la palabra del Señor dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y bueno, el tema que yo quiero compartir hoy le he titulado Habitación para su gloria. Y como vemos aquí, el apóstol Pablo está hablando a los corintios acerca del hecho y la realidad de que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Pero ¿por qué Pablo empieza a hablar acerca de esta situación en la iglesia de los Corintios? Bueno, había muchos factores que estaban interviniendo en la iglesia de los Corintios, y entonces Pablo determina tres argumentos que nos convencen y nos comprueban que nosotros somos una habitación para la gloria del Señor. Y quiero que conozcamos esos argumentos. Y el primer argumento es que Dios ha empeñado su palabra para que nosotros creamos. Dice que el que Dios more, individualmente, pero también colectivamente, no es contradictorio a la idea del individuo como el templo del Espíritu Santo, así como lo es el concepto congregacional de templo de Dios. Juan Calvino dijo: Dios solo puede morar en medio porque mora en cada uno de nosotros. Y Pablo enfatiza su convicción con un inquietante reto de vivir un estilo de vida singular, citando la autoridad final, como Dios dijo. Y lo vemos ahí en el versículo 16, en la parte de en medio, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Y es que desde el Antiguo Testamento ya Dios había hablado al pueblo de Israel, que recordamos que los sacó de Egipto y los tomó como pueblo suyo. Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos, hermano, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Donde tú estás, donde tú
te desenvuelves, donde tú habitas, tú eres el templo del Espíritu Santo. Es un templo espiritual. Nosotros podemos hacer que la presencia de Dios venga a nuestra vida porque tenemos una relación con Él. Sí tenemos un templo físico en el cual nosotros nos podemos congregar, pero también el Espíritu Santo habita en nuestro interior, como lo decía Juan Calvino. Los conceptos expresan que Dios tiene como morada la vida del ser humano, siempre y cuando nosotros hayamos recibido la salvación que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. En Ezequiel capítulo 37, versículo 27, dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El propósito de Pablo aquí es convencer a los corintios de la realidad gozosa de ser el templo de Dios. Al mismo tiempo, llega a ser una responsabilidad imponente reconocer la presencia de Dios dentro de nosotros. Dios buscó siempre estar presente entre su pueblo, y lo vemos en varias citas, en Levítico 26, 9 y 11, Juan capítulo 1, versículo 14, capítulo 14, versículo 23 y Apocalipsis 21, 3. Dios está sumamente interesado en habitar nuestra vida, en vivir con nosotros. Cuando el Señor Jesús, y en Apocalipsis dice que Él va a tocar, y si nosotros abrimos, Él va a entrar con nosotros y pasará el tiempo con nosotros y en nosotros. Esto nos enseña, hermano, que nosotros somos y Dios habita nuestra vida, de tal forma que nosotros, donde quiera que vayamos, debemos de estar conscientes que la presencia de Dios está ahí con nosotros. Pablo desea que sus lectores comprendan que el lugar donde mora Dios es su templo. Y en el Antiguo Testamento la palabra del lugar santísimo se denominaba o se expresaba como naos, que es en el tabernáculo era la morada de Dios. Un lugar interior en contraste con el área exterior del templo, que es el hierón. La nueva comunidad ha llegado a ser el verdadero naos, o sea, la verdadera morada real de Dios. Pablo quiere enfatizar y enfatiza que los corintios puedan entender que ellos son la morada de Dios, pero la morada más íntima. Recordemos cómo estaba constituido el templo o el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Había un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Ahora, nosotros, a través de la obra redentora de Cristo, nos hemos convertido en ese lugar íntimo, en ese lugar santo, santísimo, en donde la presencia del Espíritu Santo puede habitar. El segundo argumento es que nos llama a separarnos del mundo. Este privilegio de ser la habitación gloriosa de Dios conlleva una gran exhortación, y se aplica en el versículo 17 del pasaje antes citado. Los verbos que se encuentran son indicativos de las promesas que Dios hace a su pueblo, la iglesia. El cumplimiento de las promesas se efectúan cuando los mandamientos se cumplen. Pablo empieza a enumerar lo que Dios espera de su pueblo y los pasos que deben tomar para asegurar que sus promesas se cumplan. Salid de en medio de ellos es uno de ellos. Pablo está diciendo que nosotros debemos separarnos no de la gente, sino del pecado, de las cosas que nos pueden contaminar, de todo aquello que nos puede hacer desviarnos y ensuciar nuestras vestiduras, de tal forma que Pablo quiere que los corintios se retiren decisivamente e inmediatamente de la vida anterior, de la vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque en el tiempo o en la iglesia de los corintios estaban suscitándose muchos problemas de inmoralidad, de corrupción, muchas situaciones que estaban en contra de la enseñanza y de la fe cristiana.
Y es por eso que Pablo les dice que deben salir de en medio de ellos, que deben de quitarse, alejarse de todo aquello que los pueda contaminar, del peso del pecado que los asedia. Dios había prometido su presencia en medio de su pueblo y la exigencia lógica es que fueran santos como Dios mismo lo es. Levítico capítulo 11, versículo 44 y capítulo 20, versículo 7 nos lo dice. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, que vivamos una vida santa. ¿Para qué? Para que Él pueda habitar en nosotros. Hermanos, si nosotros volvemos al pecado, si nosotros nos volvemos a contaminar, si nosotros volvemos a la vieja manera de vivir, el Señor, por nuestra conducta, Él se va a ir alejando de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar un lugar donde haya pecado o esté sucio, porque Él es santidad. La palabra de Dios dice que busquemos la santidad, sin la cual nosotros no podemos ver a Dios. También dice, hace otra exhortación, no toques lo impuro. Y esto tiene que ver con la actitud de que nosotros deseemos las cosas del mundo, que encontremos deleite en el pecado y en las cosas que el mundo ofrece, más que en la presencia de Dios. Cuando Pablo habla de que no toques lo impuro, es que Dios quiere, y Pablo les dice a los corintios que se mantengan en pureza de mente, en pureza de conducta, en pureza total para Dios, para que la gente cuando los vea puedan ver reflejada la gloria de Dios en nuestra vida. Pablo es lo que está diciendo, que con nuestra conducta podamos adorar a Dios sin necesidad inclusive de levantar nuestra voz, que la gente pueda ver que en nosotros habita la presencia de Dios. Y cuando nosotros entendemos que en mi vida habita la presencia de Dios, por ende el resultado es de que yo debo buscar la santidad y la pureza para que el Señor se deleite en visitarme, en habitarme como su casa. Los corintios fueron llamados a salir de los rasgos del paganismo. Recordemos que era una cultura totalmente separada al concepto bíblico, pero cuando llega la palabra de Dios, esta viene a transformar la mente y el corazón de los corintios. Sin embargo, por las circunstancias y por la cultura, se volvieron a involucrar en la vieja manera de vivir. Barrett dijo, si el pueblo de Dios no se separa en santidad moral del resto de la humanidad, cesa de ser el pueblo de Dios. Imagínense qué palabras está diciendo este hombre. Si nosotros no nos separamos y no nos guardamos en santidad moral, entonces nosotros dejamos de ser el pueblo de Dios. Porque ¿cómo podemos decir yo soy el pueblo de Dios si habito en pecado, si cometo pecado, si me deleito en el pecado? Sería una incongruencia. El llamado es para separarse de la idolatría en todas sus formas. Pablo llama a abandonar las enseñanzas falsas y que renueven su lealtad al verdadero evangelio. Desde que aceptamos a Cristo, Dios nos separó del mundo. Estamos en Él, pero no somos de Él o no somos del mundo. Juan capítulo 17, versículo 16. Habitamos esta tierra. Por todas partes nos llega contaminación, por todas partes nos llegan los dardos del enemigo, pero está en nosotros buscar la santidad, buscar la pureza, alejarnos, apartarnos. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En nuestra debilidad, Él se glorifica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos sentimos débiles, debemos recurrir al Señor para que Él nos ayude y podamos vencer toda tentación que el enemigo quiera poner. Debemos buscar la santidad, debemos buscar la pureza. Yo hago una comparación cuando
nosotros tenemos nuestra casa y vemos que ya se está manchando de un lado de la pared o que le falta arreglar alguna parte a nuestra casa, lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos que se vea bonita. Así nuestra vida. Cuando nosotros buscamos más al Señor, cuando nosotros buscamos más a Dios en intimidad, cuando nosotros nos apartamos de lo que nos puede dañar espiritualmente, cuando nosotros dejamos atrás el pecado, toda tentación, todo lo que el mundo trae ante nosotros, cuando nosotros lo dejamos, entonces nosotros venimos a embellecer esta habitación y por ende el Espíritu Santo se agrada de habitarla. A través de eso podemos ver la presencia de Dios en nuestra vida, podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida y la gente misma también se da cuenta de esto. El tercer argumento es que nos ha hecho sus hijos. Imagínense, no solo somos la habitación de Dios, no solo nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no solo empeñó Dios su palabra para hacernos su habitación, sino que nos ha convertido ahora en su familia, en sus hijos. Pablo usa esta frase para comunicar una promesa más a los corintios y la que ellos, con todos sus pecados y fallas, tenían el privilegio ahora más grande de ser llamados hijos de Dios. La conducta de los cristianos en Corintio era una profunda decepción para Dios, pero no era sorpresa. Él conocía la situación en que se encontraba, pero había determinado no dejarlos ahí. Es lo impresionante de Dios, que a pesar de que cuando nosotros le fallamos, porque como seres humanos le fallamos a Dios, Dios está ahí y Dios va a nuestro encuentro. Dios busca nuestra vida para rescatarnos, como dice la palabra de Dios, del hoyo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Él va, no nos deja ahí en la derrota, sino que nos levanta con su mano de poder y entonces Él viene a limpiarnos con su salvación, con la sangre de Cristo, para hacernos hijos de Él. Pablo les habla a los romanos también acerca del espíritu de adopción, y es que Dios nos ha adoptado. La palabra de Dios dice que antes no éramos pueblo, mas ahora somos pueblo. Un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Nos ha hecho sus hijos. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solo ser llamados, sino ser hechos. O sea, nuestra naturaleza por la obra de Cristo y el Espíritu Santo ha sido transformada. Pablo también hace un agregado en esta porción cuando dice en el versículo 18: y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando Pablo dice e hijas, Pablo está reflejando su espíritu sobre la posición de las mujeres en la iglesia y en la sociedad. Recordemos que antes la mujer no tenía muchos privilegios y no se le reconocía como una persona, pero ahora Pablo, a través de la obra del Espíritu Santo, también le da una importancia a las mujeres y a las hijas de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 11 al 16, deja ver muy en claro la importancia del hombre y la mujer y que ambos existen por Dios. Y 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al 36, nos expresa su convicción con toda claridad de que ellas tienen total igualdad espiritual delante de Dios. También lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 28. El Señor Todopoderoso es un término muy usado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo solo se encuentra aquí y 9 veces en el Apocalipsis.
El apóstol se mantiene firme en la autoridad, declarando, dice el Señor Todopoderoso. Es el sello total y final para esta declaración. Muchas personas podrían querer debatir acerca de que si somos o no somos hijos de Dios, pero la palabra termina diciendo, dice el Señor Todopoderoso. Recuerden que la palabra empezó y la promesa empezó empeñando Dios su palabra, empeñando Dios su nombre, y termina empeñando nuevamente su nombre. ¿Por qué? En la noche estaba meditando en esto y decía, ¿cómo es posible que Dios empeñe su palabra para que nosotros le creamos y para ver los frutos y las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Realmente nosotros no somos los mejores, realmente nosotros le fallamos a Dios, pero Dios empeña su palabra para que la gente vea cómo es Dios en nuestra vida, en nuestro ser. Dios empeña su palabra porque la palabra misma dice que Dios es un Dios celoso que no comparte la gloria con nadie más. Por eso empeña su palabra. Por eso dice el Señor Todopoderoso, con una autoridad. Pablo está diciendo, nadie puede refutar lo que acabo de decir porque lo ha dicho Dios mismo. Ahora nosotros somos hijos de Dios, somos la casa, somos la habitación que Dios se complace en habitar. Pero está en nosotros recordar y entender la responsabilidad que conlleva ser casa de Dios, ser el templo de Dios, ser la habitación para la gloria de Dios. Que en nosotros se pueda ver y se pueda manifestar la gloria de Dios. Que la gente pueda ver la gloria de Dios en nosotros. Que nosotros decidamos y determinemos el alejarnos de todo aquello que nos contamina. De todo aquello que a simple vista se ve bueno, sin embargo nos lleva a fallarle a Dios. Somos la casa de Dios. Dios no habita solo el templo físico, Dios habita nuestra vida. Y cuando la iglesia se congrega, Dios habita en la iglesia. ¿Por qué? Porque habita en cada uno de nosotros. Tanto en tu hogar como aquí, Él está ahí porque habita en tu interior. El Espíritu de Dios está con nosotros. Pero Él ve cuando le fallamos. Y cuando le fallamos, hermano, nosotros debemos ir corriendo a pedirle perdón a Dios. Porque como lo veíamos, Él no nos deja ahí. Él quiere que nosotros entendamos cuál es el propósito para lo cual Él nos ha llamado. Ser su casa, ser su habitación. Un templo no hecho de piedra ni de material, sino espiritualmente. Hermano, yo quiero que tú comprendas y puedas entender la responsabilidad que conlleva el decir soy hijo de Dios, soy cristiano. Porque muchos tienen la palabra como algo ligero, pero en el tiempo bíblico había hombres y mujeres que al decirlo podían perder la vida. Nosotros hoy tenemos una libertad que podemos decir, nadie nos puede amenazar. Sin embargo, debemos ser responsables con nuestra forma de vida, purificarnos, santificarnos más, buscar más la presencia de Dios para que el Señor se pueda agradar de nuestra vida. Hermano, yo no conozco tu situación, no conozco tu vida. El Espíritu Santo conoce nuestras vidas. Si le hemos fallado, este es un buen momento para pedirle perdón. Y si hemos hecho las cosas como Dios quiere y se agrada, te invito a que te esfuerces y no te desvíes, que nada te tome por sorpresa, sino que cada día nos santifiquemos más, busquemos más al Señor y agrademos más al Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí y elevemos una oración en esta hora. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas realmente lo que somos para ti. Somos tus hijos, Señor. Somos tu habitación en la cual tú te agradas habitar, Señor. Gracias, Señor, porque por la obra de Cristo Jesús nosotros somos constituidos tu casa, Señor.
Gracias, Padre Celestial, por este regalo tan maravilloso, tan precioso, Señor, de poder ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias porque valoramos, Señor, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pero también valoramos el hecho de ser tu casa, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, que nos des esa convicción genuina, Padre Celestial, para guardarnos para ti, Señor, para santificarnos para ti, que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida, Señor, de manera correcta, Señor, y de manera, Padre Celestial, perfecta en nuestra vida, Señor, sin limitarnos nosotros, sin limitarlo a Él, Padre Celestial, que Él trabaje en nuestro corazón, que Él trabaje en nuestra forma de vida, que Él trabaje en nuestra conducta, que Él trabaje en nuestro pensar, Señor, en todo lo que hacemos, Señor, Él pueda trabajar, Señor, para santificarnos más, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que cada persona pueda ver, Señor, que en nosotros habitas tú. Que en nuestra vida, Señor, habitas tú, que la presencia de Dios habita cada una de las familias de Getsemaní, cada uno de los hijos de Dios, Señor, que se congregan aquí en Getsemaní, Señor, que la gloria misma, Señor, de Dios, tú se pueda manifestar en su vida, Señor. Padre, si alguien ha descuidado su relación, Señor, contigo, te pido, Señor, que tú hables a su vida, que tú hables a su corazón y que Él pueda retomar, Señor, esta relación preciosa contigo, Señor. Que Él pueda buscarte, Señor, porque tú eres un Dios fiel, Señor, que nos ama, Señor, que nunca nos dejas de amar, Señor. Que aun cuando fallamos, tú extiendes tus manos, Señor, para levantarnos. Que aun cuando fallamos y nos sentimos débil, tú vienes a nosotros, Señor, para fortalecernos, para animarnos, Señor, para darnos fuerza, Señor, para seguir adelante. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra maravillosa en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por darnos este privilegio y esta gran responsabilidad, Señor. Gracias, Señor, porque ahora sabemos realmente lo que debemos hacer y lo que es ser hijos tuyos, Señor. Padre, que esta responsabilidad podamos cumplirla, Señor, con pasión, con amor, con gratitud, Padre, por lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que seas con cada uno de mis hermanos ahí donde están, que ellos puedan sentir tu presencia, Espíritu glorioso, que ellos puedan tener, Señor, la certidumbre y la certeza, Señor, de que tú estás con ellos, que tu presencia habita en ellos, que tú haces a través de ellos, Señor, tu obra perfecta, Señor. Visítalos ahí en sus hogares, Señor. Visita, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, con tu presencia. Que tu gloria, Señor, abunde en ese hogar, Señor. Que aún los vecinos de mis hermanos, Señor, puedan percibir tu presencia en sus hogares, Señor. Padre, si alguien necesita un milagro, si alguien tiene alguna petición, Señor, que pueda ir, Señor, confiado ante tu presencia, en esa intimidad, Señor, que tú deseas de nuestra vida, Señor. Contigo, Padre Celestial, que Él pueda buscarte, Señor, y que Él pueda sentir, Señor, como tú estás obrando, Señor. Yo te pido por aquellos corazones, Señor, por aquellas personas, por aquellos hijos tuyos que tal vez se sienten desanimados, que tal vez se sienten frustrados, Señor, que tal vez se sienten cansados, agotados por toda esta situación. Padre, trae paz a su corazón. Que ellos puedan entender que aunque no puedan estar en este templo físico, Señor, ahí donde están, tu presencia puede descender, tu presencia los puede visitar, tu presencia les puede dar nuevas fuerzas, tu presencia puede obrar a través de ellos y en ellos, Señor. Padre Celestial, bendice a cada familia de Getsemaní, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu misma gloria, Señor, los visite, Señor, y que la gente lo pueda ver. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor, y a ti doy la gloria y la honra por siempre. Amén
y amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora y deseo que Dios les bendiga y que puedan disfrutar este tiempo en la presencia de Dios. Yo meditaba acerca de esta situación y creo que Dios ha permitido todo esto para que nosotros le busquemos más y conozcamos más su rostro. Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión.